13º grado Escuela de Pastoral. Lección 12. La Iglesia. Asilo de pecadores. ¿Qué significa realmente la unidad de la Iglesia? Más allá de las palabras, es un llamado a vivir en amor, diversidad y comunión. Descubre cómo juntos podemos transformar el mundo desde la fe. Oración para la reflexión y el estudio espiritual. Señor de infinita sabiduría y amor, hoy me presento ante ti con humildad, buscando tu luz para comprender con mayor profundidad la enseñanza de unidad y amor que has sembrado en la Iglesia. Haz que mi corazón se abra al mensaje de diversidad en unidad, que reconozca cómo cada tradición y voz en tu Iglesia enriquece el cuerpo de Cristo. Ayúdame a ver en las diferencias, no obstáculos, sino caminos hacia la comunión y el diálogo. Dame el discernimiento para aplicar esta lección en mi vida diaria, para ser un puente de reconciliación, un instrumento de paz entre mis hermanos. Enséñame a caminar con humildad, paciencia y amor, recordando siempre que en la unidad reflejamos tu gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender y crecer en la fe, por el don de tu Iglesia, que nos guía hacia la verdad. Gracias por la diversidad de talentos y tradiciones que enriquecen tu pueblo. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos une como un solo cuerpo en Cristo. Que esta oración sea mi ancla en este viaje espiritual, y que siempre busque glorificarte en cada pensamiento, palabra y acción. Amén. Los cristianos, en constante proceso de conversión, tratan de lograrla. 131. Diversidad en la unidad. La cuestión ecuménica. 1. A la dimensión misionera de la Iglesia, explicada en las catequesis anteriores, pertenece también el ecumenismo. Con particular alegría me dispongo a tratar este tema, mientras se encuentra presente en Roma la delegación oficial del Patriarcado de Constantinopla, guiada por su santidad Bartolomei. Estoy seguro de que también nuestro venerado hermano vive intensamente la solicitud por este problema, y su visita brindará una contribución eficaz al diálogo ecuménico. Sobre este asunto específico he publicado recientemente la carta encíclica Ut Unum Sint, que sean uno, invitando a cuantos se declaran discípulos de Cristo a intensificar su compromiso en favor de la plena unidad de todos los cristianos. En efecto, esta unidad que el Señor dio a su Iglesia y en la cual quiere abrazar a todos, no es accesoria, sino que está en el centro mismo de su órbita. No equivale a un atributo secundario de la comunidad de sus discípulos. Pertenece, en cambio, al ser mismo de la comunidad. Dios quiere la Iglesia, porque quiere la unidad y en la unidad se expresa toda la profundidad de su ágape. Número 9. A lo largo de los siglos, por desgracia, han sido numerosas las fracturas entre los discípulos de Cristo. Estas divisiones no forman parte de la variedad legítima que distingue a las iglesias locales o particulares en las que está presente y se articula la única Iglesia de Cristo. 2. Para explicar la diversidad y variedad histórica de las iglesias cristianas, es oportuno observar que la unidad querida por Cristo de ninguna manera implica una uniformidad exterior mortificante. Al respecto, en la encíclica citada, he subrayado que la legítima diversidad no se opone de ningún modo a la unidad de la Iglesia, sino que, por el contrario, aumenta su honor y contribuye no poco al cumplimiento de su misión. Número 50. Numerosas iglesias locales o particulares conservan su propia manera de vivir el compromiso cristiano, que se remonta a instituciones de origen apostólico y a tradiciones antiquísimas, o también a prácticas establecidas en los diversos tiempos, fruto de experiencias que han resultado adecuadas para la inculturación del Evangelio. Así se ha ido formando en el curso de los siglos una gran variedad de iglesias locales, que ha contribuido y contribuye a la riqueza espiritual de la Iglesia universal, sin perjudicar la unidad. Así pues, conviene que siga existiendo la variedad. La unidad de la Iglesia no debe sufrir por ello, sobre todo si los cristianos, conscientes de su origen divino, la imploran constantemente en la oración, pues es fruto de la acción del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II recuerda, oportunamente, que la unidad de la Iglesia universal no es el resultado o el producto de la unión de las iglesias locales, sino que es una de sus propiedades esenciales. Desde el inicio, la Iglesia fue fundada por Cristo como universal y, históricamente, las iglesias locales se formaron como presencias y expresiones de esta única Iglesia universal. Por eso,
La fe cristiana es fe en la Iglesia una y católica, cf. Lumen Gentium, 13. 3. La palabra de Cristo, transmitida por los apóstoles y contenida en el Nuevo Testamento, no deja dudas sobre su voluntad, de acuerdo con el plan del Padre. No ruego solo por estos, los apóstoles, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. JN 17,20-21. La unidad del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo es el fundamento supremo de la unidad de la Iglesia. Es preciso imitar la perfección de esa unidad trascendente para que sean perfectamente uno. JN 17,23. Dicha unidad divina es, por tanto, el principio que funda la unión de los creyentes. Que ellos también sean uno en nosotros. JN 17,21. Además, en los Evangelios y en los demás escritos del Nuevo Testamento se afirma claramente que la unidad de la Iglesia se ha obtenido por medio del sacrificio redentor. Leemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan: Jesús debía morir, no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. JN 11,51-52. Si la dispersión fue el fruto del pecado, es la lección que nos brinda el episodio de la Torre de Babel. La reunificación de los hijos de Dios dispersos es obra de la redención. Con su sacrificio, Jesús creó un solo hombre nuevo y reconcilió a los hombres entre sí, destruyendo la enemistad que los dividía. CFEF 2,14-16. 4. En armonía con la palabra de Cristo, San Pablo enseña que la diversidad de los miembros del cuerpo no impide su unidad. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. 1 Cor 12,12. Esta unidad en la Iglesia brota, ante todo, del bautismo y de la Eucaristía, en los que se comunica y actúa el Espíritu Santo. En un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 1 Cor 12,13. Porque, aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. 1 Cor 10,17. San Pablo, apóstol y doctor de la unidad, describe la dimensión que ésta tiene en la vida eclesial. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. F 4,4-6. Un solo cuerpo. La imagen expresa un todo orgánico, indisolublemente unido mediante una unidad espiritual. Un solo espíritu. Se trata de una unidad real, que los cristianos están llamados a vivir cada vez más profundamente, aceptando sus exigencias y con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor. EF 4,2. La unidad de la Iglesia manifiesta, por consiguiente, un doble aspecto. Es una propiedad que tiene como fundamento indestructible la misma unidad divina de la Trinidad, pero exige también la responsabilidad de los creyentes, que deben acogerla y actuarla concretamente en su vida. CF Utunum Sint. 6. 5. Se trata, ante todo, de conservar la una fides, una fe, la profesión de la única fe, de la que habla el apóstol Pablo. Esta fe conlleva la adhesión común a Cristo y a toda la verdad revelada por él a la humanidad, testimoniada en la Escritura y conservada en la tradición viva de la Iglesia, precisamente para mantener y promover la unidad de la fe, Unitas Fidei Catholicae. Jesús quiso instituir en el colegio apostólico una autoridad específica, vinculando su magisterio a sí mismo. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. LC 10,16. CFMT 28,18-20. En función de la koinonía, comunión, de los creyentes, la autoridad de los apóstoles y de sus sucesores es un servicio que se realiza en el ámbito sacramental, doctrinal y pastoral, no solo en función de una unidad de doctrina, sino también de dirección y de gobierno. Lo escribe San Pablo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores,
a otros, pastores y maestros, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ef 4,11-13. En esta perspectiva se comprende muy bien el ministerio específico asignado a Pedro y a sus sucesores. Está fundado en las mismas palabras de Cristo, tal como las recoge la tradición evangélica, CF Utunum Sint. 91. Es un misterio de gracia que el Pastor eterno de nuestras almas ha querido para su iglesia, a fin de que, creciendo y actuando en la caridad y en la verdad, permanezca en todo tiempo visiblemente unida para gloria de Dios Padre. Pidámosle a Él el don de una comprensión cada vez más profunda entre los fieles y los pastores y, por lo que respecta al ministerio petrino, invoquemos la luz necesaria para descubrir las formas mejores en que ese ministerio pueda realizar un servicio de comunión reconocido por todos. CF y Videm, 96. 132. El problema ecuménico. 1. Para el cristiano, el compromiso ecuménico reviste una importancia fundamental. En efecto, como sabemos muy bien, Jesús, en la última cena, rogó con gran intensidad por la unidad de sus discípulos, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. JN 17,21. Jesús no dudó en pedir al Padre que los discípulos fueran perfectamente uno. JN 17,23. Aunque conocía las dificultades y las tensiones que deberían afrontar. Él mismo había constatado las disensiones que surgieron entre los 12, incluso durante la última cena, y preveía las que pronto se manifestarían en la vida de las comunidades cristianas, esparcidas en un mundo tan vasto y tan variado. Con todo, oró por la unidad perfecta de los suyos y ofreció el sacrificio de su vida por esa finalidad. Así pues, la unidad es don del Señor a su iglesia, pueblo congregado por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como afirma certeramente San Cipriano, de Oratione Dominicale 23, PL 4536. En efecto, el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas, Unitatis Redintegratio. 2. En realidad, vemos que en la primera comunidad reunida después de Pentecostés reina una profunda unidad. Todos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, HCH 2,42, y la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. HCH 4,32. 2. Leyendo las páginas de los Hechos de los Apóstoles que describen las primeras experiencias de vida en la comunidad apostólica, causa admiración constatar que la presencia de María era un precioso vínculo de esa unión y concordia. CFHCH 1,13-14. Entre las mujeres presentes en la primera asamblea, ella es la única a quien San Lucas menciona por su nombre. La llama la Madre de Jesús, presentándola casi como signo y fuerza íntima de la coinonía. Ese título le confiere un lugar único, relacionado con su nueva maternidad, proclamada por Cristo en la cruz. Por ello, no se puede ignorar que en ese texto la unidad de la Iglesia se manifiesta como fidelidad a Cristo, sostenida y protegida por la presencia maternal de María. Esa unidad, realizada al inicio de la vida de la Iglesia, no podrá desaparecer nunca en su valor esencial. Lo ha repetido el Concilio Vaticano II. La Iglesia fundada por Cristo Señor es una y única, Unitatis Redintegratio. 1. Ahora bien, es preciso constatar que esa unidad originaria ha sufrido profundos desgarros a lo largo de su historia. El amor a Cristo debe impulsar a sus discípulos de hoy a revisar junto su pasado, para volver con renovado vigor al camino de la unidad. 3. Ya los escritos del Nuevo Testamento nos señalan que, desde el principio de la vida de la Iglesia, han existido divisiones entre los cristianos. Pablo habla de las discordias en la Iglesia de Corinto, CF 1,10-12. Juan se lamenta de los que difunden falsas doctrinas, CF 2JN10, o de los que ambicionan ocupar en la Iglesia el primer lugar, CF 3JN 9-10. Es el inicio de una dolorosa historia que, en todas las épocas, al irse formando grupos particulares de cristianos separados de la Iglesia católica, ha visto brotar cismas y herejías y nacer iglesias separadas.
Estas no estaban en comunión ni con las demás iglesias particulares ni con la Iglesia Universal, constituida como un solo rebaño con un solo pastor, Cristo, JN 10,16, representado por un solo vicario universal, el Sumo Pontífice. 4. De la dolorosa comparación de esa situación histórica con la ley evangélica de la unidad surgió el movimiento ecuménico, que tiene como fin recuperar la unidad, incluso visible, entre todos los cristianos, a fin de que el mundo se convierta al Evangelio y así se salve para gloria de Dios. Unitatis Redintegratio 1. El Concilio Vaticano II dio a ese movimiento la máxima importancia, destacando que implica, para quienes se comprometen en él, una comunión de fe en la Trinidad y en Cristo, y una aspiración común a la Iglesia una y universal, CF y Videm. Pero el auténtico compromiso ecuménico exige, además, que todos los cristianos, impulsados por una sincera voluntad de comunión, renuncien a los prejuicios que constituyen obstáculos para el desarrollo del diálogo de la caridad en la verdad. El concilio formula un juicio matizado sobre la evolución histórica de las separaciones. Comunidades no pequeñas, afirma, se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica y, a veces, no sin culpa de los hombres por ambas partes. Y Videm 3. Se trata del momento inicial de la separación. Más adelante, la situación es diversa. Quienes ahora nacen en estas comunidades y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Y Videm. Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se ha comprometido de modo irreversible a recorrer el camino de la búsqueda ecuménica, poniéndose a la escucha del Espíritu del Señor. El camino ecuménico es ya el camino de la Iglesia. 5. Debemos observar, asimismo, que, según el concilio, los que se han separado de la Iglesia Católica conservan cierta comunión, incompleta pero real, con ella. En efecto, los que creen en Cristo y han recibido el bautismo son merecidamente reconocidos por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor, aunque existan divergencias tanto en materia doctrinal y a veces también disciplinar, como en lo referente a la estructura de la Iglesia, y Videm. Podemos permanecer unidos con ellos por medio de varios elementos de gran valor, como la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo, y los elementos visibles, y Videm. Todo esto es patrimonio de la única Iglesia de Cristo, que subsiste en la Iglesia Católica, Lumen Gentium 8. Incluso con respecto a la obra evangelizadora y santificadora, la posición del concilio es franca y respetuosa. Afirma que las iglesias y comunidades eclesiales no carecen de significado y de peso en el misterio de la salvación. El Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación. Unitatis Redintegratio 3. Todo ello conlleva la llamada apremiante a la unidad plena. No se trata simplemente de reunir todas las riquezas espirituales existentes en las comunidades cristianas, como si al hacerlo se pudiera llegar a una iglesia más perfecta, a la iglesia que Dios desearía para el futuro. Por el contrario, se trata de realizar con plenitud la iglesia que Dios, en el acontecimiento de Pentecostés, ya ha manifestado en su realidad profunda. Esta es la meta a la que todos debemos tender, unidos ya desde ahora en la esperanza, en la oración, en la conversión del corazón y, como a menudo se nos pide, en el sufrimiento que encuentra su valor en la cruz de Cristo. 133. El camino ecuménico. 1. El camino ecuménico es un deber sentido vivamente por los fieles católicos y por los cristianos de las demás iglesias y comunidades eclesiales. El Concilio Vaticano II hizo suya esta instancia y, en el Decreto Unitatis Redintegratio, fijó los principios de un sano ecumenismo. Hoy quisiera repasar sus líneas esenciales, recordando que han sido reafirmadas de modo muy detallado, junto con orientaciones prácticas, en el Directorio para la aplicación de los principios y de las normas sobre el ecumenismo, nueva edición, Ciudad del Vaticano 1993. Frente a la división que aflige al mundo cristiano desde hace siglos, no podemos quedar indiferentes. Católicos y no católicos no pueden por menos de experimentar un íntimo sufrimiento al observar sus divisiones, que tanto contrastan con las apremiantes palabras de Cristo en la Última Cena, CFJN 17,20-23.
Ciertamente, nunca ha faltado la unidad consultiva de la Iglesia, como la quiso su fundador. Sigue siendo indefectible en la Iglesia Católica, que nació el día de Pentecostés con el don del Espíritu Santo concedido a los apóstoles y ha permanecido fiel a la línea de la tradición doctrinal y comunitaria que se apoya en el fundamento de los legítimos pastores en comunión con el sucesor de Pedro. Se trata de un hecho providencial, en el que los datos históricos están íntimamente vinculados con los fundamentos teológicos, como consecuencia de la voluntad de Cristo. Pero no se puede negar que en su realización histórica, tanto en el pasado como en la actualidad, la unidad de la Iglesia no manifiesta plenamente ni el vigor ni la extensión que, según las exigencias evangélicas de que depende, podría y debería tener. 2. Por ello, la primera actitud de los cristianos que buscan esta unidad y caen en la cuenta de la distancia que existe entre la unidad querida por Cristo y la que se ha logrado concretamente, no puede menos de ser la de elevar los ojos al cielo para implorar de Dios estímulos siempre nuevos hacia la unidad, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Según las indicaciones del Concilio, ante todo debemos reconocer el valor esencial de la oración por la unidad. En efecto, esta no se limita a una simple forma de concordia o buenas relaciones humanas. Jesús pidió al Padre una unidad de los creyentes según el modelo de la comunión divina por la que Él y el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, son uno. CFJN 17,20-21. Es una meta que solo puede alcanzarse con la ayuda de la gracia divina. De aquí la necesidad de la oración. Por otra parte, la constatación diaria de que el compromiso ecuménico se realiza en un campo lleno de dificultades hace sentir aún más vivamente la insuficiencia humana y la urgencia de acudir con confianza a la omnipotencia divina. Es lo que manifestamos especialmente en la semana dedicada cada año a la oración por la unidad de los cristianos. Se trata, ante todo, de un momento de oración más intensa. Es verdad que esa importante iniciativa favorece también estudios, encuentros e intercambios de ideas y experiencias, pero su primera finalidad sigue siendo siempre la oración. También en muchas otras ocasiones, la unión de los creyentes constituye el objeto de las oraciones de la Iglesia. Más aún, es preciso recordar que, en el momento culminante de toda celebración eucarística, poco antes de la comunión, el sacerdote dirige al Señor la plegaria por la unidad y la paz de la Iglesia. 3. La segunda contribución que el Concilio pide a todo cristiano es el compromiso activo en favor de la unidad. En primer lugar, con el pensamiento y la palabra. El Vaticano II exhorta a los cristianos a hacer todos los esfuerzos para eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan, según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados, y que por lo mismo hagan más difíciles las relaciones mutuas con ellos. Unitatis Redintegratio. 4. Al tiempo que reafirmo esa recomendación tan importante, exhorto a todos a superar los prejuicios y a tomar una actitud de viva caridad y sincera estima, insistiendo en los elementos de unidad, más que en los de división, pero quedando a salvo la defensa de la entera herencia transmitida por los apóstoles. Es necesario, además, cultivar el diálogo para lograr un mejor conocimiento mutuo. Si se realiza entre expertos adecuadamente formados, CF Utunum Sint. 81. Puede favorecer un crecimiento de la estima y la comprensión recíprocas entre las diversas iglesias y comuniones y una mayor colaboración en aquellas obligaciones en pro del bien común exigidas por toda conciencia cristiana. Unitatis Redintegratio. 4. En la base del diálogo y de cualquier otra iniciativa ecuménica debe estar una disposición leal y coherente a reconocer las manifestaciones de la gracia en los hermanos que aún no están en plena comunión con nosotros. Como dice el Concilio, es necesario que los católicos reconozcan con gozo y aprecien los bienes verdaderamente cristianos, procedentes de patrimonio común, que se encuentran en nuestros hermanos separados, y videm. Con todo, en este valiente camino hacia la unidad, la claridad y prudencia de la fe nos llevan a evitar el falso irenismo y el desinterés por las normas de la Iglesia. Utunum Sint. 79. Descubrir y reconocer el bien, la virtud, la aspiración a una gracia cada vez mayor, presentes en las demás iglesias, sirve también para nuestra edificación. 4. El ecumenismo, para ser auténtico y fecundo, exige, además, de parte de los fieles católicos algunas disposiciones fundamentales. Ante todo, la caridad,
con una mirada llena de simpatía y un vivo deseo de cooperar, donde sea posible, con los hermanos de las demás iglesias o comunidades eclesiales. En segundo lugar, la fidelidad a la Iglesia Católica, sin desconocer ni negar las faltas manifestadas por el comportamiento de algunos de sus miembros. En tercer lugar, el espíritu de discernimiento, para apreciar lo que es bueno y digno de elogio. Por último, se requiere una sincera voluntad de purificación y renovación, tanto mediante el esfuerzo personal orientado a la perfección cristiana, como contribuyendo cada uno según su condición a que la Iglesia, que lleva en su cuerpo la humildad y mortificación de Jesús, CF 2Q4,10, FLP 2,5-8, se purifique y se renueve cada día más, hasta que Cristo se la presente a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga, CFF 5,27, Unitatis Redintegratio, 4. 5. No se trata de una perspectiva utópica. Su realización puede y debe llevarla a cabo cada persona, día a día, siglo tras siglo, cualquiera que sea la duración de la historia y la variedad de sus vicisitudes, en gran parte imprevisibles. En esta perspectiva se mueve el ecumenismo, que, por ello, se sitúa en un marco más amplio que el del problema de la adhesión individual a la Iglesia Católica por parte de las personas procedentes de otras comunidades cristianas, cuya preparación y reconciliación no están en contraste con la iniciativa ecuménica, dado que ambas proceden del designio admirable de Dios. Y videm. Concluimos, por tanto, esta catequesis deseando y exhortando a todos, en la Iglesia, a conservar la unidad en las cosas necesarias y gozar de la justa libertad de búsqueda, diálogo, confrontación y colaboración con los que confiesan que Jesucristo es el Señor. Todos hemos de practicar siempre la caridad, la cual sigue siendo la mejor manifestación de la voluntad de perfeccionar la expresión histórica de la unidad y de la catolicidad de la Iglesia. Inscríbete ahora y lleva tu fe a nuevas alturas.